Sábado 27 de septiembre, 9:15 AM, en estas horas de sábado, en estas horas sagradas, quiero compartir con aquellos que entienden de cumplimientos proféticos, tiempos bíblicos y lo que ha acontecido a lo largo de la historia, mínimamente un entendimiento cultural o profesional, y a partir de allí renovar la esperanza de que el Señor Dios tiene todo al control, de que no hay nada que corresponda a tejesimanejes tecnológicos en lo que respecta a profecía. La profecía es natural o no es profecía. La profecía es para el ser humano o no es profecía. La profecía es para la vida o no es profecía. Jeremías, el capítulo 24 y el versículo 1 hasta el versículo 8 nos va a hablar de un interesante simbolismo en un periodo de tiempo específico. ¿Qué es ese periodo de tiempo específico? Nos encontramos dentro de un paréntesis. En la eternidad hay tiempos. En ese tiempo de la eternidad está el mundo como un paréntesis. En ese paréntesis, que lo he explicado en otros videos, es que nos encontramos en esta era, y en esta era, en este tiempo de 24 horas, es que debemos entender el rol de la naturaleza para no cometer los errores que han cometido a lo largo de 39 testamentos, donde hay muchísima sabiduría, pero hay errores garrafales que ha cometido tanto los convencionales como los humanos. En la casa donde me llevaron inmediatamente después de nacer, había en el patio un árbol de higo. A medida que pasaban los años e iba creciendo, veía ese árbol de higo, pero siempre es como que tenía un cierto rechazo por esa fruta. No me parecía confiable y a la vez me parecía de que había algo que estaba luchando, tanto en mí como en ese árbol. Pasaron los años, 9, 10 años. Hernán Palavecino, un primo tercero, también oriundo de los Manasés. Varias veces lo vi comiendo feliz higo y me acerqué a él, me convidó higo y nuevamente un rechazo. Quedó en mi mente toda la vida, fue tanto así de que el cielo durante años y años siempre baja a preguntarme: ¿vas a comer higos? Y yo digo: no, yo no como higos. No sé por qué, pero me fui a los 16 años de mi casa a estudiar y me fui sin comer ni un higo. Creo que alguna vez probé ese higo, pero no llegué a terminarlo. En el simbolismo de las dos canastas de higo vemos qué es lo que sucede post 2300 tardes y mañanas. El versículo 33 del libro de Jeremías y el capítulo 23, 33
Dice, cuando este pueblo o algún profeta o sacerdote te pregunte diciendo, ¿cuál es la profecía del Señor? Le dirás, ustedes son las profecías y yo les rechacé, dice el Señor. Se puede ver en este paréntesis, en este conflicto entre el bien y el mal, que los frutos que le pertenecen a Adonai, a Elohim, a, a Yahvé, a Jesús, y a todo el cielo que promueve la defensa de la vida, de que hay momentos en la historia donde el enseñoreamiento es mayor y ese enseñoreamiento hace que se pierda la naturaleza, que se pierda el espíritu, y se pierde y se pierde y se pierde y uno va quedando como hasta como un enano de tanta presión. Llegó un momento que el Señor, este Señor que habla Jeremías, este Adonai en el cual se refiere Jeremías, este Kyrios en el griego que se refiere a Jeremías, ya había profetizado que iba a llegar momentos donde iba a haber algunos que iban a entender, que iban a comprender, que iban a enseñar, pero ya el Señor iba a decir, ustedes son la profecía. Una vez me dijeron, vos sos de la iglesia de la profeta, de la profecía, y como como una molestia, como una... No sabía cómo explicarlo. Ya el Señor había dicho, yo los rechacé por una mentira blanca, pero no a todo el remanente, dice el capítulo 24. La palabra profecía, oráculo, es una carga, es algo que dirían algunos que me llegaron a mí, veía todo, tecnología de Illuminati, es algo totalmente fuera de lo normal. Intentó muchas veces Francia hacer creer que eso era profecía, eso no es profecía, eso es tecnología de máquinas donde ponen ahí la información, mandan la información o las preguntas para evadir la formalidad del caso. Ya es posible que podamos decir de que eres profeta. Me sentí tan molesto por lo que la masonería intentaba en mí. Otros logias vinieron directamente a decirme, señor Brachetti, va a haber como una profecía y necesitamos que usted se haga pasar por profeta. Y bueno, a partir de ahí vemos cómo arreglamos con la información y quedamos para adelante. Me dio tanto repudio, tanto asco. Y la Biblia, la profecía no tiene que ver con un ojo, no tiene que ver con una trampa, con una seña, no tiene que ver con inormalidades naturales. La profecía es aquella que se cumple según la palabra de Dios y según encontramos en la Biblia hubo muchos errores en el pueblo y en el profeta, pero se llegó al cumplimiento. En 2300 planetas dejaron de sufrir y ese sufrimiento que nos agobiaba por las noches que vivían sin procesos va menguando. ¿Cómo poder seguir? ¿Cómo poder continuar en un mundo natural en progreso, en un mundo nuevo? Dice el versículo 24, el capítulo 24 del libro de Jeremías. Después que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había llevado cautivos a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los magistrados de Judá, a los artesanos y a los herreros de Jerusalén a Babilonia, el Señor me mostró una visión, dice Jeremías. Y aquí 2 canastas de higos estaban puestas delante del templo del Señor. Es interesante notar de que
en el fondo histórico de esta visión, en la deportación del año 597 de Joaquín, estos artesanos, miembros de clase media, de clase alta, dirigentes de Babilonia, inmediatamente intentaban una resurrección, y ese es el término, que es un fundamento de rebeldía por tener que irse a un lugar antítesis a nivel biológico. Tanto Joaquín, los magistrados, los artesanos, irse de Jerusalén a Babilonia para que tengan una idea geográfica de Israel y de ahí subir por el costado, pasar por todo el bajo y llegar a India y de India meterse para adentro y tener de vecinos a Turkmenistán, Pakistán, India, y si habría salvación habría que ir hasta China, algo que no se los recomiendo a ningún humano, no tienen ni la obligación ni la responsabilidad de tener que ir como humanos a esos lugares. Hubo un momento de la historia que para cumplir la profecía natural tuvieron que ir. Y eran herreros, y eran magistrados, y eran jueces, y habían terminado la licenciatura, y habían terminado la maestría, y tuvieron que ir. Y fueron. Y en medio de eso empieza un simbolismo muy interesante. Aquí dos canastas de higo estaban puestas delante del templo del Señor. Una de las canastas tenía higos muy, muy buenos, como brevas, dicen, que son términos que usa esta versión para referirse a los... posteriormente los Illuminatis toman esas letras para intentar ser ellos entre el higo y el rechazo, entre el rechazo del higo y la posibilidad de que a uno le guste el higo. Hubo dos canastas, unos muy buenos, como brevas. La otra canasta tenía higos como muy malos, tan malos que no se podían comer, tan podridos, dice otra versión, que no se podía, que eran incomibles. Y el Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Dice el versículo 3. Y dije, higos pero muy buenos, de Letras Buenos Aires, muy buenos. Higos malos, muy malos, tan malos que no se pueden comer. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, así ha dicho el Dios de Israel, como estos higos buenos, así consideraré para bien a los que fueron cautivos de Judá, a quienes eché de este lugar para la tierra de los caldeos, para aquel reino de Babilonia, para aquellas letras, lamentables club. Pero pondré mis ojos sobre ellos para bien y los haré volver a esta tierra, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. El motivo de la profecía, el motivo de los símbolos, es la renovación de la naturaleza por el pensamiento constante que Elohim tiene para con la humanidad y equivalentes, que es un pensamiento antítesis del espíritu de los caldeos, un espíritu antítesis de lo que aparece por acá dentro a veces, que es algo que les da miedo a muchos, que ayer Francia quiso hacer una movida eso es psicótico, según Peridona, no, eso es Babilonia, los caldeos que quieren seguir haciendo los planes de Daniel. Elohim no tiene esos planes en las profecías con cumplimiento. Ya no tenía esos planes. Pondré mis ojos sobre ellos, los haré volver a la tierra. Quiero que sean de higos buenos. Quiero que no se pudran como los higos. Es un constante Elohim
deseando lo mejor para la nación, para los creyentes y para todo aquel que dice yo quiero ser parte de un momento histórico donde Dios puso los ojos en nuestro pueblo para que estemos a la altura de lo que significa rescatar la tierra, los frutos, los recursos. Dice el versículo 7. Les daré un corazón para que me conozcan, pues yo soy el Señor. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán de mí de todo corazón. En medio de todo de ese grupo había un grupo que se iba a volver a Dios. Pero dice el versículo 8, porque así dice el Señor, como con los higos malos, que por ser tan malos no se pueden comer, así voy a proceder con el rey de Judá, con Sedequías, y con sus magistrados, y con el remanente de Jerusalén que ha sido dejado en esta tierra, y con los que habitan en la tierra de Egipto, para mal. Encontramos un grupo donde son magistrados, donde son remanente de Jerusalén, quiere decir teólogos de teólogos de teólogos, y un grupo que habitaba con estos hombres mal, tanto en Jerusalén como en Egipto, y son llevados allá al barrio de India, a quedar club. Resulta ser de que en tiempos de profecía no podemos, en cumplimiento, hacer movimientos políticos de toda índole. En tiempo de profecías hay que tener el higo seguro y que se mantenga bueno. No podemos ser de aquellos que rodearon a Sedequías y dijeron, si hay una profecía, yo, dólar blue, yo me voy a quedar con 2 universidades, yo voy a tener autos de tortura y de chapa, yo me voy a quedar con la ropa, yo me voy a quedar con la hija, yo me voy a sacar una doble cuenta de... No se puede tener esa clase, no se puede tener esos individuos o van a parar a Asia según la profecía, que es eclesiástica, pero la profecía siempre está dentro de una nación. Y esto se aplica a otras naciones que intentan hacer lo que los Illuminatis entienden de Jeremías 24, absolutamente nada. Ayer expliqué que Illuminati significa antítesis de hermenéutica. La hermenéutica tiene características como para poder entender y aplicar y ser aprobados en la aplicación. Y resulta ser que los Illuminatis lo que tienen adentro es la antítesis de eso. Piensan y mienten. Y terminan con los caldeos. Y es tiempo de higos seguros. Es tiempo de no perder a los que estuvieron. Y si quedaron condenados, que puedan estar bajo una bandera. Pero no movimientos de traición, no movimientos políticos, no. Es tiempo de símbolos de profecía seguros, que es un lenguaje profético que se hace a nivel simbolismo, a veces de manera poético y a veces de manera poderosa. Jeremías pasa constantemente de la prosa a la poesía y de la poesía a la prosa, intentando de una manera elegante ejemplificar qué sucedía naturalmente y qué se seguiría sucediendo a lo largo de los años, lo natural, que es aquello que los caldeos se han especializado en tergiversar. Vinieron algunos de los motores satánicos que crean los Illuminatis y los
inclusive los caldeos, toma la Biblia, nos han matado toda la vida, nos han, nos han matado, se han matado, nos han matado. No había este medio, fueron más de 4700 planetas, donde según algunos en estado de posible salvación, no sé, ya en el cielo dijo que por una cuestión de no abastecer higos es que no quieren informar ya, pero fueron más de 2300 planetas, más de 3000 planetas, donde fueron superados por Baal. El principio del Génesis 1 a Apocalipsis 22 vemos que el problema fue Baal. Fueron superados esos planetas y durante muchos años no supimos cómo manejar los teólogos sin internet la situación de Baal. Jeremías lo que hace de una manera capta la imaginación, utiliza imágenes, utiliza símbolos, y esos símbolos, esas imágenes están, vemos en el humano que siente, son reales, los higos son reales, el árbol es real, que a 20 metros tengo un árbol de palta, los guardo, espero que se maduren, es real, es físico. Resulta ser de que la magia, la hechicería, la digitalidad en exceso nos ha sacado, nos arranca la realidad física. Y enseguida llega Darwin, Darwin Falcon, Oveja Darwin, Erwinat, de Galix Air, son todos una mafia de darwinistas que les gusta entrar a los órganos. Acá te falta un poquito de almendra, acá te falta un poquito de naranja, acá te vendría bien dos plátanos más. No podemos ser parte de ese entretejido que hubo a lo largo de la historia. El capítulo 24 aparece con un simbolismo profético, la imagen de la canasta que es repleta de higos, que es sumamente delicioso y colmada de higos buenos, pero otros higos podridos. Pocos pasajes bíblicos superan la fuerza de la lingüística con la que este pasaje pone un contraste entre lo bueno y lo malo. Los primeros higos que maduraban para fines de mayo y comienzos de junio en esas latitudes eran sumamente caros y preciados. De estos higos probablemente se referían a esos higos Jeremías, cuando el texto dice que los higos eran muy buenos, se corresponde a Génesis, el capítulo 1 y el versículo 31, con la que Dios describe su obra creadora, el Gadol, en gran manera. Esos higos representaban en gran, pero gran manera lo bueno que son los recursos de la tierra naturales, donde no hay posibilidades de parar el acceso natural a los humanos, y si no tuviesen características para poder obtener esos recursos, los equivalentes deben ver la manera para que el humano siempre esté del lado de los higos buenos. Los higos muy malos se describen con un lenguaje análogo al que se usa las escrituras para describir la actitud del pueblo de Sodoma, según Génesis, el capítulo 13 y el versículo 13, algo que vimos en el sur de California. No supieron mantenerse higos naturales, y la lluvia de meteoritos como higo llegó. Había advertido un mes y medio antes, 2 meses antes, y llegó como al pueblo de Sodoma. Pero hay algo más grave, que es el estado de las vacas flacas, según Génesis, el capítulo 41 y el versículo 19, que es cuando José interpreta la profecía y describe el problema de las vacas flacas. Nos encontramos en un momento difícil, donde hay una transición de creencia en los jóvenes, donde
creemos seguros y firmes de que para 1 kilo de vaca se necesita un niño muerto, que para 1 litro de leche se necesita una madre torturada en etapa prenatal y natal. No queremos ser de esos sistemas. No queremos pertenecer a esos sistemas. Hablo como un joven cívico nacional e internacional, como un rey de ciencia y como un pastor de pastos, como un príncipe de niños y bebés. No vamos a ser parte de ese sistema, los padres. Pero resulta ser que encontramos que hay enemigos que quieren dejar a la vaca flaca. Contravencionales que habían llevado la carga de proyectos La Vaca Muerta. Está en el tintero el empeoramiento. No podemos ser parte del empeoramiento. No podemos ser ese continuo. El continuo significa, el también significa eso. Nadie vio nada, el camión de vaca pasó, desapareció un muchacho, ya no está esa chica, el padre no la reclamó. Es un ocultismo táctico totalmente organizado en los cuales no podemos ser parte de ese caos que hubo a lo largo de la historia. Se llegó al cumplimiento y ahora aprender del cumplimiento biológico y natural aplicado a la tierra con un profesionalismo que debe superar a cualquier conciencia perdida. Para entender estas imágenes hay que recordar la existencia de las comunidades hebreas existentes en el momento histórico, como en el exilio de Babilonia, las comunidades que hubo en Judá en torno a Jerusalén, que eran humanos simples, pero que en medio de ellos había equivalentes, que iban empeorando y que iban empujando que a la pérdida de la naturalidad, a la prioridad que es circuitos naturales, no circuitos VAL. Circuitos naturales, la fedofilia no es un circuito natural. El Illuminati mintiendo adentro de la cabeza, en los ojos brillando, no es un circuito natural. Corremos el riesgo de perder la especie, el sistema, con todo el continente y los continentes llenos de higos muy buenos. Lo sorprendente del mensaje de Jeremías es que no es la comunidad la que fue deportada la que a los ojos de Dios tiene el mayor problema, sino la que con orgullo sigue presente en la tierra pensando de que lo mágico, lo fácil, lo visualístico, lo estratégico a nivel infiernos demoníacos estrategizados, eso sería la solución. No, es la comunidad que piensa en lo natural, piensa en lo comercial, piensa en cómo poder obtener y pelea primeramente uno peleando contra aquello que quiere desnaturalizar lo que debe ser verdad, libertad. Los hijos buenos terminan siendo los que a primera vista parecerían los descartados, o a los que la gente que Dios había echado de su terruño, según el 24:5, mientras que los hijos podridos representan los que creían ser buenos y se enorgullecían por su buena fortuna, dicen algunas aplicaciones homiléticas. Aquellos que fueron al exilio serían aquellos que Dios plantara y no arrancará, Dios plantará y no arrancará, sino una clase de dirigentes de Judá que debido a su sordera y ante el mensaje de Dios y la obcecación de los caminos del mal y la corrupción, en algún momento iban a llegar a convertirse en oprobio, espanto, burla, maldición, dice el capítulo 24, el versículo 29, y es a lo que no podemos llegar ninguno de los que estamos en América a tal situación. Ningún continente del mundo habló siquiese de las profecías de las 2300 tardes y mañanas. Ningún continente del mundo se organizó
con tantas iglesias, engañados o no, están cimentadas. Y hubo cultos, y se abrió la Biblia, y se honró a Dios. No se ve eso en otras latitudes. Les pido a todos los americanos no dejarse engañar. No podemos ser objeto de espanto, de oprobio, de refrán, de burla. Estamos en lo más maravilloso de la profecía. Es cuando hay que cuidar los frutos, es cuando hay que abastecer a lo que hay que abastecer, y es el momento en que hay que estar concentrados para no volver a caer en las redes de Baal. Que tengan un buen sábado.